jardín de intimidad que se marchita si no estás. Vuelve a llamar que atento estoy. Quiero escuchar tu dulce voz, ser un secreto entre los dos, la intimidad entre tú y yo. Hola, ¿cómo están ustedes? Qué rico el poder estar nuevamente con ustedes, disfrutando, ¿no es cierto? El poder estar compartiendo siempre el mensaje de salvación, el mensaje que nos compete hablar, ¿no es cierto? Cuando hablamos de salvación, hablamos de todas las cosas que Él ha hecho por nosotros, sobre todas las cosas, salvarnos de la perdición, salvarnos de la injusticia, salvarnos de la condenación, salvarnos del castigo, salvarnos, ¿no es cierto?, de esas llamas de fuego, salvarnos de tantas cosas que Él hizo por nosotros. Y queremos enfocarnos solamente en la obra de Cristo. Yo creo que eso es fundamental dentro de la iglesia como pastores, el poder entregar, el poder ministrar, el que cada hermano podamos crecer juntos, el poder enfocarnos en la obra completa, el discernir el cuerpo de Cristo. ¿Qué es discernir el cuerpo de Cristo? Discernir la obra. Cada vez que cenamos, nosotros discernimos el cuerpo. Cada vez que cenamos, ¿no es cierto?, con la congregación, ¿no es cierto?, estamos discerniendo el cuerpo, estamos viendo el cuerpo de Cristo, el cuerpo pagando nuestros pecados, pagando nuestras ofensas, pagando nuestro pecado, ¿no es cierto? Todo lo que nosotros no podíamos lograr, Él lo logró por nosotros porque no lo podíamos lograr. Y esa es nuestra realidad. Ese debe ser nuestra mentalidad. Enfocarnos siempre en la obra de Cristo, siempre enfocarnos en su obra magnífica, en su obra perfecta, en que Él ha dado todo para que nosotros podamos tenerlo todo. ¿Y qué es todo? Tenerlo a Él, tener nuestra esperanza viva, ¿no es cierto?, de que pronto nos encontraremos con Él, en que Él dejó todo arreglado para que nosotros podamos vivir en una vida plena, en una vida íntegra. Entonces, no sé si usted se acuerda de ese pasaje cuando habla Jesús, dice, es necesario que yo sea levantado. Pero da un ejemplo del antiguo pacto, que siempre cuando se habla del antiguo pacto tenemos que enfocarnos y terminar en la obra de Cristo. Siempre tenemos que enfocarnos en que Él ya lo hizo. Recuerde que nosotros tenemos lo mejor de Elías, tenemos lo mejor de Moisés. No pretendamos ser como Abraham, no pretendamos ser como Moisés, sino que somos el cuerpo de Cristo. Y eso, estamos en un nivel superior, estamos en un nivel extraordinario cuando sabemos que somos mejores, porque estamos en una mejor posición, porque Él lo hizo por nosotros para que nosotros podamos disfrutarlo. Yo sé que a mucha gente le incomoda este mensaje, a mucha gente ve, pero está titubeando todavía, ¿no es cierto?, con respecto a este mensaje. Yo le acabo de poner el título de esforzarse para creer. Había un drama en el pueblo de Israel en pleno desierto. Empezó la murmuración, empezó el pecado, la murmuración, y eso abrió puerta también que serpientes mordieran al pueblo de Israel. Y había tanta baja que ya le dijeron, Moisés, habla con Dios y haz algo. Y Moisés habla y le dice, ¿no es cierto?, el problema de que Dios tuviera misericordia. Y Dios le dice, bueno, Moisés, levántate un póster, un palo, un madero, y enrolla una serpiente, átala la serpiente en el póster, y la persona que ha sido mordida por pecado, que ha sido mordida por
¿no es cierto? Por desobedecer, ¿no es cierto? Por andar pecando deliberadamente, murmurar y hacer todo lo que ellos hacían, ¿no es cierto? Al mirar esa serpiente de bronce, que representa justicia, juicio, al solo mirar, van a ser sanados. Si los muerde, el veneno no le va a impactar, no va a impactar, ¿no es cierto? No va a provocar la muerte, sino porque esa serpiente quedó atada. Esa serpiente quedó amarrada, atada en el póster. Entonces, y cuando Jesús habla de eso, cuando Jesús se devuelve al antiguo pacto, cuando Jesús se devuelve a la escritura, se devuelve en lo que había ocurrido, ¿no es cierto? Dice, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado y todo aquel que crea en Él será salvo. Entonces, hace una comparación Él. Hace una comparación en que todo lo que quedó en la cruz atado, todo pecado, toda enfermedad, toda injusticia, todo lo que a nosotros nos agobiaba, quedó atado en el madero de la cruz, simbólicamente, ¿no es cierto? Cuando Jesús, Él mismo se hizo pecado, todo el pecado cayó sobre Él, la enfermedad, entonces todo eso lo absorbió Él, su cuerpo, y quedó clavado en el madero de la cruz. Está hablando del cuerpo, quedó clavado ahí. Ese cuerpo humano, eso que fue sacrificio, que fue porque Él mismo se crucificó, Él mismo fue a la cruz, no es que lo hayan matado, Él mismo, ¿no es cierto?, fue a la cruz por voluntad propia. Aunque hayan hecho un juicio y todo para poder llevarlo a la cruz, pero todo eso fue permitido por Él, porque Él murió por nosotros, porque para que la serpiente, ¿no es cierto?, así como se hablaba de la serpiente era la que provocaba la muerte, la serpiente es la que hería, ponía el veneno, provocaba la muerte, provocaba las bajas, provocaba dolor. Era la serpiente. Entonces, ¿por qué enrollaron la serpiente ahí? ¿No es cierto? Y hablamos que el bronce habla de juicio, representa el juicio. Entonces, hablaba ahí, estaba la sombra, estaba hablando de lo que iba a ocurrir más adelante con Él mismo, en que esa serpiente que está atada, entonces no había poder, no había dominio sobre los israelitas, porque ya simbólicamente había sido atada. La serpiente quedó atado, ¿no es cierto?, todo ahí, y tan solo el que miraba la serpiente, a pesar del dolor, a pesar de la desesperación, de la mordida, del veneno entrando, el dolor, sintiendo tantas cosas, o miraban su enfermedad, o miraban su dolor, o miraban cuánto estaban sufriendo por la herida, o miraban cuánta sangre salía, se desangraban y todo, o miraban la serpiente de bronce. Eran dos cosas. Solo había que mirar. Y tan solo, y el que miraba es porque creía. Y a pesar, bueno, ya estoy que me muero, estoy a punto ya de morirme, voy a mirar. Al dirigir la mirada a la serpiente puesta por Dios ahí, como un símbolo, como un tipo de Cristo que dejó atado todo, dejó atado el pecado, dejó clavado la enfermedad, la injusticia, la condenación, el castigo, la vergüenza, todo lo que podamos ver que es malo, quedó clavado ahí. El pasado, la vieja mala manera de vivir quedó ahí. El viejo hombre quedó ahí, la vieja mujer quedó ahí, quedó todo clavado ahí, quedó el pecado de todos, ¿no es cierto? Imagínense, Caín quedó clavado ahí, Adán quedó clavado ahí, José quedó clavado, todos los que se equivocaron, quedaron clavados ahí. Todo un proceso, todo algo que provocaba la muerte de aquellas personas. Entonces,
Esto sale en el libro de Números. Veamos qué dice el libro de Números. Nos están saludando desde Australia. Muchas bendiciones, Luis. Acá son exactamente, ¿no es cierto? Ya estamos en la tarde ya. Que Dios te bendiga. Muchas bendiciones. Allá en Australia son las 6 de la mañana, 6 y cuarto de la mañana. Yo creo que se está levantando a trabajar, Luis. Muchas bendiciones, Luis, de allá de Sydney, Australia. Muchas bendiciones, Luchito. Qué privilegio el poder llegar a tantos lugares donde uno puede llegar y hablar del mensaje de la cruz, el mensaje de salvación. Nos conocemos de muchos años. Me voy a dar un espacio porque sí, nos conocemos. Él me conoce, yo creo que de guagua, ¿no es cierto? Un gran amigo, casi familia, diría yo. Lindo varón, lindo amigo de toda nuestra familia Mendoza Roja. Así que te enviamos saludos y muchos cariños a tus chicas, a tus hijas, ¿no es cierto? A todos los que están allá en Australia. Muchas bendiciones desde acá de la Patagonia chilena, de acá de Coyhaique, región de Aysén. Número, ¿no es cierto? Vamos a hablar de número. Dice, así que Moisés hizo una serpiente de bronce y la ató a un póster. Entonces los que eran mordidos por una serpiente miraban la serpiente de bronce y sanaban. Número 21:9. Léalo eso. Eso es la sombra. Eso es lo que iba a ocurrir más adelante. Solo tenían que mirar la serpiente. ¿Había algún esfuerzo para creer? ¿Había alguna? Solo mirar, ¿no es cierto? Claro, y al mirar eso habla de obediencia también, ¿no es cierto? Porque, ¿en qué sentido? En que si yo creo, obedezco y miro. A pesar que a lo mejor estoy con incredulidad, a lo mejor estoy pensando que será cierto, al mirar eso, será eso de que sane realmente, pero miraba a la gente y se sanaba. Cada uno se sanaba. Ahora no sale si alguien no miró y se murió, no se sale. Pero si alguien lo hizo, se murió. Porque el camino en ese momento era mirar la serpiente de bronce que tipificaba a Cristo crucificado en la cruz, atando todas nuestras enfermedades y todos nuestros pecados. Ahora te dirá, pastor, ¿qué pasa entonces? ¿Por qué nos enfermamos? ¿Por qué pecamos? Porque nuestra condición... aunque no somos pecadores, pero pecamos, ¿no es cierto? Aunque Dios nos sanó, clavó toda nuestra enfermedad en la cruz, pero nos enfermamos. Aparecen, ¿no es cierto? Aparecen circunstancias, aparecen enfermedades por la mala alimentación, por una alimentación desordenada, por comer muy tarde, no sé. Hay tantas cosas que pueden provocar, ¿no es cierto?, aquellas enfermedades. El no dormir bien, el dormir poco, el comer poco o comer mucho, todo eso provoca desorden. Entonces no es un castigo de Dios, no es que Dios que no hizo bien las cosas. No, Dios hizo todo perfecto, todo ordenado. Entonces ahora aparecen factores sorpresa, aparecen cosas en la vida, pero nosotros tenemos que confiar. Cuando nosotros discernimos que el cuerpo de Cristo fue atado, fue clavado ahí por nuestras enfermedades y por nuestros dolores y por nuestros pecados, esa debe ser nuestra convicción y creer a eso. Cuando nos enfocamos en nuestra enfermedad, en nuestro pecado, hay conciencia de pecado, hay conciencia de error, hay conciencia de castigo, hay conciencia de condenación, hay conciencia de enfermedad. Yo recuerdo a un hombre, ¿no es cierto?, que estaba en pleno hospital y él vio, eran dos personajes que andaban buscando la muerte, ¿no es cierto?, el ángel de la muerte, pero dos personajes que se pararon en la camilla del hospital y él los reprendió.
Dice que al otro día amanecieron 2 muertos. Hay cosas que Dios no ha dado, ¿no es cierto? El poder, ¿no es cierto? La autoridad para echar fuera a los demonios. Para hablar de la palabra. Confesar la palabra escrita, que por su llaga fuimos nosotros curados, limpiados, limpios. ¿Qué hubiese pasado si Él no hubiese reprendido eso? Entonces muchas cosas que Dios ya las hizo, ¿no es cierto? Pero Dios espera que nosotros haya una confianza, una fe, y esa confianza a mí me hace obedecer a que en creer en que Dios ya lo hizo. Ahora de que algunas personas se van, bueno, solo Dios lo sabe. No quiero indagar más allá. Dios sabe el corazón de cada persona, hasta dónde podemos llegar, ¿no es cierto? Entonces, hay cosas que Dios pone en el camino, y cuando nosotros comenzamos a orar, yo también he estado hospitalizado, y uno ha visto cosas horribles, ha visto espíritus fuertes de muerte rondeando, ¿no es cierto? Que uno siente ese peso, y uno comienza a orar, a reprender, uno comienza a hablar con papá, y comienza a ver cómo eso se sale en medio de los hospitales, cómo el espíritu de muerte entra a los hospitales, el espíritu, ¿cierto? Hay enfermedades que se provocan, que no saben por qué se fue, porque son provocadas muchas veces por eso, ¿no es cierto? Porque hay espíritus fuertes, hay gente que es más débil, ¿no es cierto? Y le cuesta creer a eso. Dios tiene misericordia, que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros. En el libro de Juan capítulo 3:14 dice: así como Moisés levantó la serpiente de bronce, está comparando de la misma manera, está diciendo de la misma manera como Moisés levantó la serpiente de bronce en el póster, en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre. Así deberá ser levantado, de la misma forma como fue levantado la serpiente. Jesús fue levantado en el madero, en el póster, ¿no es cierto? Para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. De la única manera que usted y yo podamos tener vida eterna es haber mirado su obra completa, la obra de Cristo que fue por nosotros, muerto en la cruz, discernir el cuerpo. Cuando nosotros creímos a eso, porque Él provocó ese querer como el hacer, vino a nuestra vida fe, confianza, salvación para nuestra vida. La salvación es tan personal, la salvación es tan personal, que hay una responsabilidad profunda en nosotros, en poder indagar cada día más su palabra. A veces estamos en la iglesia y decimos amén y no sabemos a qué estamos confirmando, si realmente dice así. Todos nos podemos equivocar. Hay errores doctrinales, hay errores garrafales, ¿no es cierto? Hay errores que pueden provocar, ¿no es cierto?, consecuencias en nuestra vida. Pablo mismo dice, si cuando lleguen a su casa, y este es un ejemplo de Pablo, y Pablo, es decir, si queremos ser guiados, ¿de qué forma? Es ver la vida de Pablo. Pablo, un gran erudito, con mucha revelación, un hombre íntegro, ¿no es cierto?, apóstol, pero decía, lleguen a sus casas, abran la palabra de Dios, vean, estudien, indaguen si realmente lo que yo estoy diciendo va alineado con lo que Dios quiere decir. Y esa es mi inquietud, para que usted pueda crecer en la salvación. No se conforme con el domingo, no se conforme con la enseñanza que usted escucha en la radio, en la televisión, en revista, ¿no es cierto? Tiene que tomar la palabra, tiene que tomar las escrituras y comenzar a leerla y comenzar a comer esta escritura, ¿no es cierto? Esta palabra, el antiguo, el nuevo, ¿no es cierto? Ensamblarlo, decir,
¿Qué me estaba hablando el Antiguo? Me estaba hablando de esta parte del Nuevo Testamento. Se ensamblan en sí. El Antiguo Pacto no queda botado, sino que me habla. Aquí estoy, cuando digo así como Moisés levantó la serpiente, está hablando del Antiguo Pacto, pero me lleva al Nuevo. Pero me lleva al Mesías, me lleva a Jesucristo. Entonces es necesario que nosotros podamos crecer. El que miraba la serpiente de bronce se sanaba de la muerte. La serpiente, ¿no es cierto?, habla de el problema. El problema, ¿no es cierto?, fue juzgado en el póster. La serpiente era un problema en ese momento. La serpiente mordía y estaban dando de baja mucho. Entonces se estaba formando en un problema. Mucha gente se estaba muriendo por causa de la murmuración. Pero Dios da la salida. Dios da el escape, la puerta de escape. Moisés, levántate una serpiente, átala, amárrala ahí en el póster, y cuando la miren, y que miren cada vez que muerda, de la única forma que se salven de la muerte es que puedan ver esa serpiente. Claro, ahí está hablando de una vida humana, pero al mirar a Jesucristo, la obra completa, que todo fue atado ahí, me da vida eterna. Imagínense, la sombra era solamente una sombra. Me estaba hablando de lo que venía, pero al mirar esa serpiente solamente me salvaba de la muerte física, ¿no es cierto? Me salvaba, ¿en qué sentido? De que no me iba a morir por la mordedura de la serpiente, por su veneno, me iba a salvar cuando yo mirara esa serpiente atada. El problema estaba atado. ¿Qué decía? Que esa serpiente, que era el problema, que estaba provocando la muerte, había quedado atada ahí. Así que mírenla, no es un problema ya, aunque los muerda, aunque pecamos, aunque fallamos, pero al mirar eso nos guarda. Qué lindo, qué tremendo. Aunque fallamos, ¿no es cierto?, nos muerda la serpiente, igual está ahí. Miramos esa serpiente y nos provoca vida. El problema fue atado. El problema del pecado, de nuestra vida, de la condenación, fue atado. No hay ningún poder y autoridad sobre nosotros, sobre la iglesia, porque Dios todo lo limpió, todo lo clavó, todo lo dejó atado ahí, en la cruz del Calvario, por nosotros. No es un problema ahora, no debería ser un problema. Cada vez que venga un problema, cada vez que se levante la tormenta, ¿no es cierto?, como Pedro, siempre mirando a Jesús, siempre mirando la obra terminada, siempre mirando que el pecado fue atado, siempre mirando que el castigo, la condenación, la enfermedad fue atada ahí. La muerte fue atada ahí. Y ahora, al mirar eso, al mirar la obra, me da fuerza en decir en que yo tengo vida eterna. Tengo vida nueva en Cristo Jesús y la tengo eterna. Y esa es mi confianza, ese debe ser mi certeza, mi convicción en que todo quedó clavado en la cruz del Calvario. No había ningún esfuerzo en creer, no había ningún esfuerzo para poder ser salvo, para poder ser sanado, para tener vida, solo había que mirar. Y si alguien creía, obedecía al mirar. Ese es el orden. No es obedecer y luego creer. Abraham primero creyó, luego obedeció. Siempre fue así. Siempre se habla. El Antiguo Pacto habla que el justo por su fe vivirá. Y Pablo nuevamente habla en el Nuevo Pacto y habla de eso. El justo vivirá por su fe. Ese debe ser nuestra convicción. No es un esfuerzo, no es un esfuérzate, ¿no es cierto? No es un esforzarse para creer, es creer. Cuando nosotros creemos, ¿hay algún esfuerzo para que nosotros seamos más hombres? ¿Hay un esfuerzo en las aves para que puedan volar? ¿Hay algún esfuerzo para el pez para que pueda nadar? Es su hábitat. Es algo normal para ellos. Para nosotros es normal. El creer debiera ser normal. Cada persona que ha aceptado a Cristo y ha creído y se ha revelado y ha visto el cuerpo, ¿no es cierto?, de Cristo
crucificado y resucitado y se enfoca en la obra completa, en la obra suficiente de Cristo, todo va a ser distinto. Por eso cada vez que no discernimos bien el cuerpo de Cristo, no miramos bien la obra completa de Cristo, le damos entrada a que entren serpientes, a que entren cosas a nuestras vidas, enfermedades, condenaciones, castigo, ¿no es cierto? Y tantas cosas en nuestra vida. Entonces, esa debe ser nuestra convicción. Entonces, ¿me tengo que esforzar para ser hombre? De ninguna manera. De ninguna manera. Es necesario discernir el cuerpo, no el nuestro. No disiernes tu cuerpo, no disiernes tu enfermedad, no disiernes el error, el pecado, no discierne lo que ocurrió hoy día, discierne el cuerpo de Cristo, discierne. Miremos la obra de Cristo completa, a Jesucristo y su obra terminada. Dos palabras, siempre digo, dos palabras: consumado es, terminado. Consumado es. Ese es el evangelio de Jesucristo, salvación y vida eterna. ¿Hallará fe cuando venga a buscar a su iglesia? ¿Hallará gente que esté discerniendo a Cristo y su obra completa, o discerniendo otras cosas, o discerniendo el afán de la vida? El mayor éxito en nuestra vida debe ser enfocarnos en la obra completa de Cristo. Ese es nuestro mayor éxito. El mayor éxito es hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál fue la voluntad de Dios? En que creyéramos en su obra, en Él y en su obra completa. Y esa justicia a nosotros nos iba a dar vida. Por eso es que el justo por su fe vivirá. Por la confianza, por lo que cree, el justo por su fe vivirá. No por mi justicia. Mi justicia es como un trapo de inmundicia, es como un trapo sucio, es como el estropajo. Nunca ha sido nuestro mérito. Nunca ha habido ningún mérito que pudimos haber alcanzado para llegar a ser hijos. No hay ningún mérito para haber llegado a ser hijo de Dios. En ninguna parte. En ninguna parte puede haber alguien que haga mérito para poder llegar a lograr a ser hijo, heredero y coheredero juntamente con Cristo. No hay ningún mérito ni esfuerzo para llegar a ser su hijo. Solo fue por creer en Él y en su obra terminada. Discernir el cuerpo todos los días. Por eso que Jesús y Pablo, ¿no es cierto?, cuando cenan y hablan de eso, cuando el apóstol Pablo habla nuevamente lo que hizo Jesús, dice: disciernen el cuerpo. De cada vez que bebamos, cada vez que comamos, ¿no es cierto?, en la cena del Señor, discernir el cuerpo bien. Hay mucha gente que no discernió bien el cuerpo, no ve bien a Cristo ni su obra terminada. Y el problema es que vienen las consecuencias. Conciencia de pecado, conciencia de enfermedades y tantas cosas que hay en nuestra vida. Tantas y tantas cosas que hay en nuestra vida. Miremos la obra finalizada, nada más. Pedro, al no mirar a Jesús, se hundió. Eso ocurre cuando dejamos de mirar, discernir a Jesucristo y su obra completa, finalizada, nos hundimos. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? En que abrimos puertas. Porque solo en Él hay salvación. Solo en Él tenemos vida eterna. Solo en Él tenemos vida eterna. Ese es nuestro mayor éxito. Ese es nuestro mayor deseo que debe haber. Todas las cosas son añadiduras. Todas las cosas son añadiduras. Lamentablemente, cada vez que
que oigo y escucho hablar, dice, yo soy de la sana doctrina, y veo que no se enfocan en su obra, ni en Cristo, sino que en sus propios esfuerzos, en la levadura, en el vino viejo, en el esfuerzo humano, en el humanismo evangélico, yo no veo nada de sana doctrina. En ninguna parte veo sana doctrina ahí. ¿Sabe qué es el hablar de apostasía, hablar de herejía? Es agregarle obra a la salvación. Es ponerle levadura al pan. Es poner de nuestro sudor, es poner de nuestra fuerza para que nosotros lleguemos a ser hijos de Él. Esa es la mayor apostasía. Esa es la mayor herejía que hay. El agregarle obra para congraciarse con Dios, para que Él nos salve, para que Él nos libre, ¿no es cierto? Y no nos quedemos aquí y eso es lo que tenemos que tener cuidado. Cuidado con eso del esfuerzo, cuidado con eso de la levadura, cuidado con eso con el viejo odre, el viejo vino, cuidado con eso. No es una simple palabra. El creerse el cuento de que yo he logrado algo en la vida porque yo lo hice, que yo he sido bendecido, sanado y salvado por mis logros, siendo que yo no he consumado nada. Yo no estuve en la cruz diciendo consumado es, ni resucité al tercer día. Sí, Él lo hizo juntamente, ¿cierto? Pero Él lo hizo. Él ató la enfermedad en el póster. Solo nos dice, crean, miren, crean. Y miramos nosotros. Al creer, miramos, obedecemos. ¿Hay algún esfuerzo? Entonces, una de las cosas que yo creo y me atrevería a decir que el 90% de las iglesias en el mundo evangélica se habla de mucha levadura, se habla de mucho esfuerzo, se habla todo eso. Y es complicado porque no le estamos brindando los méritos ni la gloria a Dios, sino que es por lo que yo hice. Y eso habla de orgullo, habla de ser soberbio, de creerme el cuento, jactarme en que yo he consumado la obra, siendo que nosotros somos miserable de mí, dijo Pablo. Pretender que yo puedo lograr hacer algo para que yo sea hijo y tomar la herencia y ser coheredero con Cristo, de ninguna manera. Todos estaban destituidos moralmente delante de Dios. Todos estábamos destituidos de todo mérito para poder alcanzar algo. Todos, y lo voy a repetir, todos estamos destituidos moralmente en hacer mérito ante Dios. Todos. No tenemos nada de qué dar, no tenemos nada que dar para poder alcanzar vida eterna y salvación. Le estamos diciendo que tu obra, Jesús, no me sirve, yo lo hago. Eso lo hizo Pedro. A pesar que la sombra sanaba, a pesar que caminó en el agua, a pesar que 5,000 se convirtieron, si más que esas cosas, más que los milagros, más que las sanidades, más que todo eso, más que el éxito, entre comillas, ¿qué mensaje estoy hablando? ¿Con levadura? ¿El que predicaba Pedro? ¿Un mensaje con levadura?
un mensaje que se atribuía mérito a él y no al mérito a Cristo, que Pablo tuvo que decirlo, tuvo que confrontarlo. Entonces, ¿cuál es una de las cosas que nosotros no queremos hacernos problemas? No, es que no me quiero hacer problemas. No, es que no quiero ser piedra zapato. No, es que no quiero. Y no es que uno quiera andar molestando, sino que Pedro entendió después que había que indagar y había que contender con respecto a la obra perfecta de Cristo. En eso me estoy basando. Contender, hablarlo, tener un diálogo, conversar con la gente, conversar con la iglesia. Porque un día tendremos que estar ante el trono de Dios y tenemos que dar cuenta. Tenemos que dar cuenta. Entonces, no queremos discutir, que una buena palabra no es pelear, es discutir, es hablar, charlar abiertamente. Y no es hacer un gallito quién sabe más, no, es apoyarnos. Porque wow, que va a ser triste cuando Cristo venga. Si yo estoy basado en levadura, o si yo estoy basado en la obra de Cristo, o en mi esfuerzo, o con mi valentía, con mi agallas, tendré que dar cuenta ante Dios. Ahí no va a estar el pastor, no va a estar la mamá, no va a estar el papá, no va a estar el obispo, ¿cierto? ¿Qué significa lo mismo? No hay ninguna diferencia de obispo a pastor, un diácono, un anciano. No va a haber nadie, solo tú y Dios, solo yo y Dios. La salvación es personal. Crezcamos en la salvación. Entendamos que Él hizo la obra completa. Entendamos que Él hizo el sacrificio perfecto. Entendamos que todo lo que Él logró fue para que nosotros podamos alcanzarlo. Hebreos 12:2 dice: esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe debido al gozo que le esperaba. Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que representaba. ¿Por qué? Porque en la cruz, ¿a quiénes crucificaban? A los barrabases más grandes, a los delincuentes más terribles, los asesinos. Todos caían. Ese es el lugar que cayó Jesús, que fue a la cruz voluntariamente, fue el lugar de vergüenza. Sin importarle la vergüenza, ¿no es cierto? En aquel lugar que estaba, porque ahí estaban los mayores delincuentes. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Lo hacemos. ¿Cómo lo hacemos? ¿De qué manera lo hacemos? Si nos devolvemos, dice, la disciplina de Dios demuestra su amor. Cuando hay disciplina, cuando hay corrección, la disciplina no es castigo, no es un castigo que ándate al rincón, pecador, no. Es enseñar, es discipular, enseñar, corregir. 2 por 2 no son 6, mijito, son 4. 2 por 2 son 4. Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos de todo peso que nos impida correr. Hay cosas que están impidiendo nuestra carrera. Especialmente el pecado, que tan fácil nos hace tropezar. ¿Y cómo lo hacemos? Fijándonos en Jesucristo, fijándonos, discerniendo el cuerpo de Cristo, tomándonos de Él. Oh Señor, ayúdame, porque no puedo solo. Quitémonos de todo peso, no que yo lo quite con mi fuerza, sino que mirarlo a Él, discerniéndolo a Él. Y cuando cenemos, con mayor razón.
y corramos con perseverancia la carrera de Dios que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar, o sea, esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús. O sea, ¿de qué manera yo puedo, no sé, siempre quitémonos de todo peso? No, tenemos que quitarnos. Y habla de nuestro esfuerzo, sino que tan solo mirar, así como el pueblo de Israel miró la serpiente de bronce, se sanaban, ¿no es cierto? Y salvaban su vida por causa de mirar el póster que estaba atada a esa serpiente. Ya no era un problema, ya había sido atada. Entonces, mirar a Jesucristo, su obra terminada, su cuerpo, que fue atado ahí, mis pecados quedaron atados ahí, mis enfermedades quedaron atados ahí, todo quedó atado ahí. ¿De qué manera puedo yo, que me está impidiendo? Hay cosas que nos están impidiendo porque no fijamos la mirada en Cristo. No nos fijamos. Empezamos a fijarnos en nuestra naturaleza. Empezamos a mirar nuestro error, nuestra enfermedad. Empezamos a mirar y nos empezamos a condenar a sí mismos. Al tiro, chuta, ¿qué hice? ¿En qué desobedecí? ¿Por qué me vino esto? No. Es porque siempre estamos pensando qué es lo que no hice, qué es lo que hice. Sino que en qué tengo que creer, Señor, ¿a dónde? Voy a discernir tu cuerpo, voy a leer tu palabra. ¿En qué más tengo que creer? Oh, qué tremendo, voy a creer en esto, sí. ¿En qué voy a creer? En que por lo tanto ya no estamos rodeados por una enorme ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos de todo peso que nos impida correr. Especialmente el pecado, que tan fácil nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. ¿Y cómo lo hacemos? ¿De qué manera lo hacemos? Al fijar la mirada en Jesús, el campeón, que soportó la cruz, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. ¿Quién inició la buena obra? Él. ¿Quién la va a perfeccionar? Él. ¿Quién la termina? Él. Te gusta la cosa. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Que la cruz, decíamos, caían los más bandidos, los delincuentes más graves, más altos caían ahí. Es el lugar que fue voluntariamente Jesús. Representa ahora y está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. Después de todo, ustedes aún no han dado su vida en la lucha contra el pecado. Eso, tenemos que fijar nuestra mirada en la obra perfecta de Cristo. Isaías 53, 4, 5. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo de sus propios pecados. Ese era el pensamiento. Quizá, ¿qué hizo? ¿Por qué Dios lo está castigando? Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones, por nuestros pecados, y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz con papá. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Eso es lo que ocurrió. Eso pasa cuando nos fijamos en la mirada, discernimos, miramos a Jesucristo y su obra finalizada y completa, y terminada y perfecta. No pretendamos que algo vamos a hacer nosotros. Recuerde que a Pedro quería circuncidar y dio vuelta a muchos. Muchos cayeron en esto. Muchos cayeron en esto. El problema es que mucha gente asiste a la iglesia,
pero no mira la obra completa, sino que está mirando de una manera equívoca. Quieren ellos mismos sacar sus pecados, castigarse a su propio, autocastigarse, autocondenación, autoenfermarse, por no discernir, por no mirar la obra completa de Cristo. Esto lo prediqué el domingo. Y ver que la serpiente para Israel, aún a aquellos que pecaban y ya eran mordidos, ellos miraban. Su salida, su salvación era mirar la serpiente. Nosotros nos equivocamos, pecamos, nos enfermamos, pero cada vez que discernimos Jesucristo y su obra completa, wow, eso viene fuerza, viene fe. Y confío en Él, en que Él es mi sostén, Él es mi sanador, Él es mi salvador. Él ha hecho todas las cosas perfectas para mí. Un día Él vendrá a buscarnos y nos daremos cuenta porque nunca discernimos, porque nunca miramos a Él, porque nunca estudiamos su palabra adecuadamente. Si para sacar un título, para sacar un cartón, para terminar la enseñanza media hay que estudiar, ¿por qué no? Para estudiar el reino de Dios tenemos que estudiarlo. Para saber del reino de Dios, para saber la obra terminada, mirar la obra terminada, hay tantos beneficios aquí. Incluso dice que Él añade añadidura, que no es nuestra preocupación. No debería ser nuestra preocupación. Pero no empezamos a enfocarnos en los éxitos, empezamos a preocuparnos y a enfocarnos, a mirar, discernir los éxitos, las añadiduras, siendo que Jesús y serán añadidos. Busca primero el reino y su justicia, su obra completa, finalizada, y todas las cosas serán añadidas. ¿Cómo las llama Él? Añadiduras. Ese es el nombre que le pone. No le puso ninguna añadidura. Énfasis, reino de Dios, justicia y reino. Eso debiera ser nuestro enfoque. Que nada nos desvíe nuestra mirada. Que el Dios de paz nos ayude a estar firme en su gracia, firme en la obra finalizada. No en las cosas que pasan, no en las cosas que se las comen, ¿no es cierto?, a la polilla, en las cosas que son robadas por el asaltante, el óxido que se come, el hierro. Esa no es nuestra preocupación. Nuestra ocupación es mirar solamente y creer, y Él hará. Señor, ayúdanos, Señor. Un día tendremos que dar cuenta ante ti, a poder hablar este mensaje, un mensaje sin levadura, Señor, un mensaje que necesita ser reaprendido. Hay muchas cosas que tenemos que desaprender. Quizás han estado por años que hemos estado enseñándolas, pero vamos a tener que dejarlas. Vamos a tener que soltar las levaduras. Vamos a tener que botar la levadura. Señor, perdónanos, Señor, por eso. Porque hemos estado dando levadura, hemos estado metiéndole levadura al pan por años, 100 años. Y hemos estado haciéndole daño a la masa. Y con un poquito de levadura ha leudado toda la iglesia, Señor. El vino viejo, el odre viejo, la levadura. Señor, te pedimos perdón por eso. Porque eso es agregarle en que yo tengo que hacer algo, Señor. Y eso es un insulto ante ti. Todo lo que yo hago, lo hago porque he creído, y ese creer tú lo has puesto en mí. Porque está tu Espíritu, el Espíritu Santo, que me guía a toda verdad y a toda justicia, y a todos nosotros. Yo oro por aquellos que están en la cámara, que están viendo, que están escuchando las radios, por las redes sociales. Es tiempo que te levantes. Es tiempo que nos levantemos. Comencemos a hablar de las buenas y nuevas
y que dejemos las viejas malas noticias y tomemos las buenas nuevas del Evangelio. Jesucristo, salvación y su obra completa, finalizada. No hay otro evangelio. No hay otro evangelio. Y no lo hago para molestar ni para agrandarme, sino que lo hago de una forma. El evangelio del reino de Dios es el único que hay. El evangelio de la buena noticia de Jesucristo. Salvación por mérito de Él. No hay otra buena noticia. El evangelio de la sanidad, no. El evangelio de la prosperidad, no. Sí, todas esas cosas conllevan el evangelio del reino de Dios. Sí, conllevan. Están ahí. Pero no la saquemos, no hagamos una doctrina, no hagamos una doctrina de la prosperidad, ni de la sanidad, ni de los milagros. Están en la obra del reino de Dios. No es el evangelio, no es un evangelio. Que Dios nos ayude a estar firme en su gracia. Que Dios nos bendiga. Será hasta la próxima. Bendiciones. Chao, chao.